Malaquías fue un profeta que jugó un papel crucial en la historia bíblica, siendo el último mensajero de Dios registrado en las Escrituras hebreas. Su nombre, que significa mi mensajero, ya indica la misión que recibió: transmitir la voluntad divina al pueblo de Israel en un período marcado por el desaliento espiritual, la religiosidad vacía y la corrupción entre los líderes religiosos. Su ministerio profético ocurrió alrededor del 430 a.C., luego del regreso del pueblo del exilio babilónico, en un momento en que el templo ya había sido reconstruido, pero la fe de la nación seguía debilitada. A diferencia de otros profetas que confrontaron reyes e imperios, Malaquías habló directamente al pueblo y a los sacerdotes que se habían asentado en su rutina religiosa. El mensaje que entrega es firme y directo, cuestionando la hipocresía de las prácticas religiosas, denunciando el desprecio al altar, el desprecio por la justicia y la infidelidad en las alianzas. Sin embargo, entre estas crudas advertencias, Malaquías también ofrece una poderosa esperanza profética. Anuncia que Dios enviará un mensajero para preparar el camino ante él, en clara referencia a Juan Bautista, quien siglos después aparecería en el desierto llamando al pueblo al arrepentimiento. Además, Malaquías señala la venida del Señor que el pueblo estaba esperando, presagiando la llegada del Mesías. Así, su profecía no solo confronta el presente de su generación, sino que también mira hacia el futuro, conectando las promesas del antiguo pacto con el cumplimiento que vendría en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Malaquías no es solo el cierre del Antiguo Testamento, es el vínculo profético que conecta los últimos ecos de la voz de Dios antes de un largo silencio de 400 años, hasta el surgimiento de Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Antes de continuar este viaje a través del poderoso mensaje del profeta Malaquías, quiero extenderles una invitación especial. Si esta palabra ya está despertando algo dentro de ti, el deseo de reconectarte con Dios, comprender las Escrituras más profundamente y vivir una fe más verdadera, entonces asegúrate de disfrutar este video. Esto demuestra que estás con nosotros en esta búsqueda de transformación. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento y suscríbete ahora. Aquí eres parte de una comunidad que tiene sed de la verdad, que quiere crecer espiritualmente y comprender el propósito de Dios para tu vida. No es solo contenido, es pertenencia. No estás solo en este viaje. Bienvenido a nuestra familia. Ahora, volvamos a la historia. El contexto histórico en el que Malaquías ejerció su ministerio profético es fundamental para comprender la profundidad y urgencia de su mensaje. Profetizó alrededor del año 430 a.C., tras el regreso del pueblo de Judá del exilio babilónico, período en el que la nación ya había atravesado profundas transformaciones políticas, sociales y espirituales. El exilio había terminado, los judíos habían regresado a su tierra natal y el templo de Jerusalén había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel y con el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías. Sin embargo, el entusiasmo inicial que marcó el regreso a la tierra prometida y la restauración del templo fue, con el tiempo, dando paso al desánimo, la frustración y la apatía espiritual. A diferencia de los días de Ageo y Zacarías, quienes animaron al pueblo durante la reconstrucción física del templo, Malaquías enfrentó una generación que ya tenía una estructura religiosa restablecida, pero cuyo corazón estaba alejado de Dios. La religiosidad se había convertido en solo una formalidad. Se mantuvo el culto en el templo, se ofrecieron sacrificios, pero todo se hizo mecánicamente, sin reverencia, sin miedo y sin autenticidad. El pueblo vivía una fe vacía,
marcada por rituales sin sentido, y los líderes espirituales, especialmente los sacerdotes, contribuyeron a este escenario tratando las cosas sagradas con negligencia y desprecio. Además, existía un clima de insatisfacción y desconfianza respecto de las promesas divinas. El pueblo esperaba bendiciones y una restauración total, pero se enfrentaba a dificultades económicas, opresión social y la sensación de que Dios se había distanciado. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la justicia y la fidelidad de Dios. El ambiente era de frialdad espiritual generalizada, marcado por un cumplimiento externo de la ley, pero sin transformación interna. Fue en este contexto que Malaquías se levantó, no para reconstruir muros o altares físicos, sino para confrontar corazones endurecidos, exponer la hipocresía y llamar al pueblo a volver a un pacto vivo con el Señor. El mensaje del profeta Malaquías está marcado por una serie de mordaces denuncias que revelan el estado de decadencia espiritual, moral y social del pueblo de Israel tras su regreso del exilio. En su libro, Malaquías expone claramente los diversos pecados que estaban cometiendo tanto el pueblo como los líderes religiosos, especialmente los sacerdotes, que se habían vuelto negligentes en su misión. Una de las principales críticas de Malaquías está relacionada con los sacrificios ofrecidos en el templo. Se presentaban como ofrenda a animales defectuosos, enfermos e incluso ciegos, en una afrenta directa a la santidad de Dios. Este tipo de práctica revelaba un culto vacío, realizado solo por obligación, sin miedo ni reverencia. Los propios sacerdotes, que se suponía que eran los guardianes de la alianza y ejemplos de santidad, eran corruptos. En lugar de enseñar la verdad y guiar al pueblo con justicia, fueron descuidados e indiferentes a la gloria de Dios. Malaquías los acusa de despreciar el altar y de realizar los servicios de manera irrespetuosa, convirtiendo el servicio sagrado en algo banal. Se habían convertido en fuente de escándalo y desprecio entre las naciones, fracasando en su misión de representar a Dios ante el pueblo. Otro problema grave abordado por Malaquías tiene que ver con las relaciones matrimoniales. Muchos hombres de Judá se casaban con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses, algo que estaba estrictamente prohibido por la ley, ya que inevitablemente conducía a la idolatría. Además, el divorcio se había vuelto común. Los maridos abandonaban a sus esposas israelitas sin causa justa, rompían el pacto matrimonial y actuaban con violencia emocional y espiritual. Malaquías denuncia este comportamiento como una traición no solo contra las esposas, sino contra el mismo Dios que instituyó el matrimonio. También confronta directamente al pueblo por el robo de diezmos y ofrendas, acusándolos de no contribuir con lo destinado al mantenimiento del templo y al sustento de los levitas. Al retener lo que era de Dios, estaban robando al Señor mismo, lo que resultó en una maldición sobre la tierra y escasez de bendiciones. Finalmente, Malaquías destaca la presencia de injusticia social, con los poderosos explotando a los trabajadores, oprimiendo a las viudas y huérfanos y descuidando a los necesitados. El pueblo había olvidado el temor del Señor y ya no practicaba la compasión ni la justicia. Estos pecados revelan una nación que mantenía la apariencia de religiosidad, pero cuyo corazón estaba lejos de la verdadera alianza con Dios. El libro de Malaquías presenta un estilo literario distintivo y sorprendente dentro de la literatura profética del Antiguo Testamento. A diferencia de otros profetas que anuncian oráculos en nombre de Dios con discursos unilaterales, Malaquías construye su mensaje a través del diálogo directo entre Dios y el pueblo.
Este estilo se caracteriza por una serie de declaraciones divinas seguidas de cuestionamientos sarcásticos o escépticos por parte de la nación. Es una estructura retórica que expone no solo los pecados del pueblo, sino también la dureza de su corazón y su incapacidad para reconocer su propia condición espiritual. El tono de las respuestas de la gente está a menudo marcado por la incredulidad, la ironía e incluso la acusación, revelando una relación quebrantada con el Señor. Al principio del libro, este patrón queda claramente establecido. Dios declara con amor: yo os he amado. Pero en lugar de gratitud o reconocimiento, la gente responde: ¿cómo nos amaste? Malaquías 1:2. Esta respuesta revela una profunda insatisfacción con Dios, como si el pueblo dijera que no veía evidencia del amor divino en medio de su realidad diaria. Esta dinámica se repite a lo largo de todo el libro, con Dios lanzando acusaciones específicas sobre sacrificios impuros, desprecio de los mandamientos, infidelidad conyugal, robo de diezmos y blasfemia. Y el pueblo siempre pregunta en tono desafiante: ¿en qué os hemos despreciado? ¿En qué os hemos profanado? ¿En qué os hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra vosotros? Estas preguntas no son búsquedas sinceras de comprensión, sino expresiones de autojustificación y ceguera espiritual. Este formato de diálogo denuncia no solo los actos pecaminosos, sino también la actitud interior del pueblo, que se niega a admitir su culpa y que insiste en relativizar su conducta ante Dios. El discurso no es solo una exposición de comportamientos externos, sino una revelación de la crisis en la relación entre el pueblo y su Dios. Al poner estas palabras en boca del pueblo, Malaquías muestra cómo se habían distanciado emocional y espiritualmente del Señor. Ya no había miedo, ni reverencia, ni sensibilidad para darse cuenta de que sus caminos eran corruptos. Esta estructura de acusación y respuesta funciona como un espejo espiritual, en el que cada oyente o lector se enfrenta a la posibilidad de estar adoptando las mismas posturas de negación, frialdad y dureza de corazón que caracterizaron a esa generación. En Malaquías 3:1 encontramos una de las declaraciones más significativas del libro y al mismo tiempo una de las más impactantes de toda la literatura profética. Dios anuncia: «He aquí, envío mi mensajero, que preparará el camino delante de mí». Esta afirmación no es solo una promesa genérica sobre el futuro, sino una profecía directa y poderosa que señala a un personaje concreto con una misión claramente definida: preparar el camino para la venida del Señor mismo. El término mensajero, que en hebreo es malak, está en consonancia con el nombre del profeta Malaquías, que precisamente significa mi mensajero, lo que da aún más fuerza al carácter de este mensaje. El texto indica que antes de que el Señor viniera a su templo, habría alguien con la responsabilidad de abrir el camino, de preparar los corazones, de llamar al pueblo al arrepentimiento. Esta profecía se cumplió siglos después con la llegada de Juan Bautista, como se revela claramente en el Nuevo Testamento. En Marcos 1:2-4, el evangelista comienza su narración precisamente citando este pasaje de Malaquías, afirmando que Juan es el mensajero prometido, el que vino gritando en el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando en preparación a la manifestación de Jesús, el Mesías. Juan Bautista no solo cumple el papel de precursor, sino que también hereda el estilo y la audacia de los antiguos profetas, vistiendo como Elías, predicando con autoridad y enfrentando el pecado directa y valientemente,
Su presencia marca el final de un largo silencio profético e inaugura una nueva fase de revelación divina, ahora centrada en la llegada del reino de Dios. La conexión entre Malaquías y Juan Bautista no es accidental, sino planeada por Dios mismo como parte del cumplimiento progresivo de su alianza con Israel. Al anunciar la venida de un mensajero, Malaquías establece un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, señalando un tiempo futuro en el que Dios volvería a hablar directamente a su pueblo. Este mensajero tendría la responsabilidad de preparar el camino, de alinear los corazones, de volver a despertar el temor y la expectativa de la venida del Señor. El mensaje de Malaquías, por tanto, va más allá de su contexto inmediato y se proyecta proféticamente hacia su cumplimiento final en Juan Bautista, preparando el escenario para la llegada del Mesías prometido, aquel que vendría a traer juicio y salvación. En el centro del mensaje de Malaquías está la expectativa del grande y terrible día del Señor, expresión llena de temor, justicia y esperanza que aparece enfáticamente en Malaquías 4:5. Este día no es solo un acontecimiento futuro lejano, sino un hito escatológico que revela el carácter de Dios como juez justo, que ni ignora el pecado ni permanece indiferente ante la injusticia. Para los malvados, ese día será de juicio, retribución y destrucción, pero para los que temen al Señor, será un tiempo de restauración, sanación y gozo. La dualidad de esta promesa muestra cómo una misma intervención divina puede traer consecuencias opuestas según la disposición del corazón humano ante Dios. El lenguaje utilizado por Malaquías es vívido y lleno de contrastes. Él describe este día como un fuego abrasador que arderá como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen el mal serán como paja, completamente consumidos. No quedará raíz ni rama, lo que indica una eliminación total de la maldad. Este duro retrato pretende despertar el temor del Señor entre los oyentes, llamándolos al arrepentimiento mientras aún hay tiempo. Esta no es una amenaza vacía, sino una advertencia seria sobre las consecuencias de alejarse de Dios y continuar practicando el pecado. El día del Señor no será un simple ajuste moral o una ligera corrección, sino un juicio definitivo e irrefutable. Por otro lado, Malaquías presenta una visión profundamente reconfortante para quienes permanecen fieles. A los que temen el nombre del Señor, les promete que el sol de justicia saldrá, trayendo sanidad en sus alas. Esta imagen hace referencia a un nuevo amanecer, un tiempo de renovación y bendición para quienes honran el pacto con Dios. El mismo fuego que consume a los malvados será fuente de luz y calor reparador para los justos. La promesa no es solo de liberación, sino de vida plena, donde los fieles saltarán como terneros liberados del corral, símbolo de libertad, alegría y abundancia. La mención del grande y terrible día del Señor tiene el propósito de reorientar al pueblo, recordando que la historia se encamina hacia un clímax donde Dios intervendrá de manera visible y definitiva. Este tema, presente también en otros profetas, adquiere un tono final en Malaquías, ya que es el último profeta antes del largo silencio entre los testamentos. Su voz resuena como un llamado urgente a la fidelidad y a la vigilancia, mostrando que aunque el juicio es seguro, no es el fin para quienes caminan en el temor del Señor. Este día será el momento de separación entre quienes sirven a Dios y quienes no, revelando inequívocamente el valor de la justicia, la obediencia y la perseverancia en la fe. Los versículos finales del libro de Malaquías, específicamente Malaquías 4, 5, 6, cierran no solo el libro del profeta, sino también todo el Antiguo Testamento en las escrituras hebreas y cristianas, dejando un mensaje de expectativa profética que resonará durante siglos.
En estos versículos, el Señor declara: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, para que no venga y hiera la tierra con maldición. Esta promesa funciona como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conectando directamente la antigua revelación con los acontecimientos que culminarían con la venida del Mesías. La figura de Elías mencionada aquí no se refiere a la reencarnación literal del profeta, sino a la venida de alguien con el mismo espíritu, poder y misión profética que caracterizó el ministerio de Elías en los días del reino del norte de Israel. El anuncio de que Elías volvería expresa la misericordia de Dios, que envía un último llamado al arrepentimiento antes del juicio definitivo. El profeta anunciado tendría la misión de preparar al pueblo para el día del Señor, reconciliar generaciones y restablecer la unidad espiritual entre padres e hijos, algo que apunta a una profunda transformación en las relaciones y en el corazón humano. El propósito es claro: evitar la maldición, restaurar el pacto y ofrecer otra oportunidad de cambio antes del juicio. El ministerio de este Elías se caracterizaría por confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y preparar el camino al Señor, exactamente como lo hizo Juan Bautista siglos después. En el Nuevo Testamento, Jesucristo confirma que esta profecía se cumplió en Juan el Bautista. En Mateo 11:14, Jesús declara abiertamente: Y si queréis reconocerlo, Él mismo es Elías, el que había de venir. Esta afirmación no deja dudas de que Juan Bautista, con su ministerio en el desierto, su predicación austera, su llamado al arrepentimiento y su autoridad profética, fue el cumplimiento de la promesa hecha por Malaquías. Juan aparece como la voz que clama en el desierto, preparando el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Se enfrenta a los líderes religiosos, denuncia la hipocresía e invita a todos a volverse a Dios, bautizándolos simbólicamente en el río Jordán como signo de arrepentimiento y renovación espiritual. Cerrar el Antiguo Testamento con esta promesa refuerza la naturaleza progresiva de la revelación bíblica. No hay un punto final definitivo, sino un gancho profético que crea expectativa y prepara los corazones de los lectores y oyentes para los acontecimientos del Nuevo Testamento. El silencio profético que sigue al mensaje de Malaquías no es la ausencia de Dios, sino una pausa cargada de significado, como el intervalo entre la última nota de un preludio y el comienzo de una nueva sinfonía. La última palabra del Antiguo Testamento, maldición, contrasta con la primera palabra del Sermón de la Montaña de Mateo, bienaventurados, que revela la transición de la antigua alianza a la nueva, marcada por la venida del Salvador que anunció Juan Bautista. Esta profunda conexión entre Malaquías y los Evangelios muestra que toda la Escritura avanza hacia Cristo y que la historia de la redención sigue su curso con propósito y continuidad. El libro de Malaquías, aunque escrito hace más de 2 milenios, sigue siendo extremadamente actual en su mensaje y relevancia espiritual. Sus palabras resuenan en medio de la rutina moderna, desafiando prácticas religiosas vacías y llamando al pueblo de Dios a una renovación sincera del pacto. Malaquías confronta no solo los errores de la antigua comunidad israelita, sino también los comportamientos que aún hoy marcan la vida religiosa de muchos: apariencias sin esencia, prácticas sin devoción, ritos sin arrepentimiento. El profeta deja claro que Dios no se deja impresionar por las formas externas, los sacrificios mecánicos o las palabras repetidas. Él ve el corazón, y es este corazón el que Él quiere transformar. Dios siempre ha buscado más que la adoración ritual. La meta del verdadero culto es la sinceridad interior que se expresa en acciones de justicia, fidelidad y temor del Señor.
Malaquías denuncia actitudes de indiferencia, negligencia y deshonestidad, pero también señala lo que Dios valora: la integridad en el trato con los demás, el respeto a la alianza conyugal, el cuidado de los pobres, la generosidad de ofrendas y la reverencia ante Dios. Estos valores no son viejos ni están desactualizados. Al contrario, siguen siendo los pilares de la verdadera vida espiritual y reflejan el carácter del Dios que no cambia. Vivimos en una era en la que es fácil construir apariencias religiosas. Las redes sociales, los discursos ensayados y los símbolos religiosos pueden enmascarar fácilmente un corazón frío o indiferente. Malaquías nos invita a mirar más allá de la superficie y examinar nuestra motivación más profunda. ¿Estamos sirviendo a Dios por amor o por conveniencia? ¿Son nuestras acciones respuestas a la gracia o intentos de autopromoción? ¿Estamos tratando a los demás con justicia y misericordia o actuamos de forma egoísta y dura? Estas preguntas, inspiradas por el mensaje profético, continúan enfrentándonos hoy. Además, Malaquías nos llama a renovar nuestro pacto con Dios, no solo con palabras, sino con acciones. Denuncia el robo de los diezmos, pero no porque Dios necesite dinero, sino porque revela un corazón mezquino que no confiaba en la provisión divina. Reprende a los sacerdotes por su negligencia en el culto, no porque Dios se sintiera ofendido por las formalidades, sino porque demostraban una pérdida de asombro y reverencia. El mensaje es claro: Dios quiere una relación viva, vibrante y verdadera con su pueblo. Una relación marcada por la dedicación total, la obediencia voluntaria y un compromiso que se manifiesta en la vida cotidiana. El llamado de Malaquías sigue siendo relevante porque toca el punto esencial de la fe: la transformación del corazón. Un pueblo transformado no solo adora mejor, sino que vive mejor. Temed a Dios, honrad vuestros compromisos, amad al prójimo y permaneced firmes incluso ante la oposición. Y, sobre todo, reconoce que la alianza con Dios no es algo que se cumple automática o superficialmente, sino que necesita ser cultivada día tras día con arrepentimiento, humildad y esperanza. El profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento con un mensaje que combina corrección, esperanza y preparación para algo grande que está por venir. Su libro, aunque breve, está lleno de confrontaciones directas con un pueblo que se había vuelto espiritualmente cómodo, incluso después de regresar del exilio y reconstruir el templo. Señala defectos en los sacerdotes, denuncia prácticas injustas e invita al pueblo a volver al Señor con sinceridad. Pero Malaquías no habla solo de juicio. También ofrece promesas de restauración para aquellos que temen a Dios, señalando que hay un futuro reservado para los fieles. El tono es a la vez de advertencia y expectativa. Como último profeta de las Escrituras hebreas, se erige como una figura de transición que prepara el corazón de la nación para algo mucho más grande: la llegada del mensajero y del Mesías mismo. La importancia de Malaquías no se debe solo a que es el último libro del Antiguo Testamento, sino a que es el vínculo entre dos pactos. Cierra el ciclo de los profetas hebreos y al mismo tiempo señala el comienzo de la nueva revelación que vendría con Cristo. Malaquías menciona la venida de un mensajero que prepararía el camino del Señor, y Jesús luego confirma que esta figura era Juan el Bautista. Así, el libro funciona como un puente que conecta la antigua revelación con la nueva dispensación, donde la promesa se hace realidad y el plan de redención continúa en pleno cumplimiento. La última palabra del Antiguo Testamento en las traducciones cristianas es maldición, que puede parecer extraña a primera vista, pero que tiene perfecto sentido dentro de la lógica bíblica. La advertencia es grave:
Si los corazones no se convierten, habrá consecuencias. Sin embargo, este cierre no es un final irremediable, sino más bien un llamado urgente a la transformación. Dios ofrece a su pueblo la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, de volver a la alianza. El tono es solemne porque lo que viene después es grandioso. Y luego, después de Malaquías, comienza un silencio de 400 años. Ningún profeta se levanta. No se dan nuevas revelaciones. La gente espera. El cielo parece silencioso, pero la promesa aún resuena. Hasta que en el desierto de Judea se levanta una voz que clama: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Juan Bautista rompe el silencio e inaugura una nueva etapa en la historia de la salvación. Por tanto, el libro de Malaquías no es solo el fin de una era, sino el preludio de algo extraordinario. Nos invita a reflexionar sobre nuestra fidelidad a Dios, a examinar nuestro corazón y a renovar nuestro compromiso con la alianza. Y más que eso, nos señala la esperanza mesiánica, el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. La historia no termina con Él. Ella simplemente cambia de escena. El escenario está preparado y el siguiente acto está a punto de comenzar.